El sol era un proyectil dorado incrustado en el paisaje árido del desierto de Arizona, tiñendo el polvo y el cuero de las botas con una luz de mito. Corría el año 1970, y John Wayne, la encarnación monolítica del western americano, estaba allí, canjeando balas de fogueo por la eternidad del celuloide, mientras que a poco más de 200 kilómetros, en el interior de México, la realidad gestaba su propia clase de leyenda, un poeta llamado Valentín Elizalde, cuya vida sería escrita no en guiones de Hollywood, sino con la tinta roja del destino. ¿Qué podría unir al gigante que transformó la violencia en entretenimiento solemne con el joven cuya vida terminaría en una emboscada real y brutal, probando que el viejo oeste de Wayne era solo una fábula de consuelo frente al nuevo faro de la frontera? Esta es la historia de un encuentro tan improbable como fatal, el momento en que la fantasía americana del cowboy chocó con la poesía cruda y el peligro auténtico de la música que terminaría por condenar a un hombre. El polvillo fino flotaba bajo la luz del set, arrastrando el olor a sudor, humo de tabaco y la presunción invencible del cine de John Wayne. Él era el duque, un símbolo tan grande que el hombre mismo parecía desaparecer bajo el ala de su sombrero Stetson, pero detrás de la fachada de héroe, cargaba el peso de la desidealización. Aquel día, algo en la mirada de un extra mexicano, un joven flaco con una voz que parecía nacer del mismo suelo agrietado, captó su atención. Un presagio sombrío cerniéndose como una nube de tormenta en el horizonte de su filmación. El contraste era violento. La invulnerabilidad ficticia de Wayne contra la vulnerabilidad auténtica y latente que irradiaba Valentín Elizalde. Una chispa de fuego que prometía tanto brillo como destrucción. Wayne, el eterno superviviente de la pantalla, miraba al joven que ya parecía cargar el peso de su propia tragedia inminente. No manches, la realidad superaba a cualquier libreto. Antes de seguir, si quieres más historias fuertes como esta, comenta tu opinión aquí debajo, déjanos tu like y suscríbete al canal. Eso nos ayuda a seguir trayéndote relatos tan intensos como este. El mundo de la historia de John Wayne, en aquella época, se estaba volviendo crecientemente obsoleto, un monumento vivo a una América de frontera que, tal vez, nunca existió. El año 1970 marcaba la consolidación de su mito, el ícono, pero, al mismo tiempo, representaba el declive gradual de su propia fuerza física y de la validez de su código moral en las calles, los escenarios y las fronteras cada vez más complejas. Él estaba allí, en las cercanías de Nogales, grabando otro western que rozaba la caricatura del héroe inquebrantable, y el set se movía a su alrededor como una máquina bien engrasada, proyectando una imagen de control absoluto que contrastaba violentamente con la naturaleza indomable y caótica del territorio que de hecho lo rodeaba. Wayne era una fachada de cuero y autoridad, un símbolo que estaba a punto de colisionar con la brutal realidad que él solo conocía por la ficción, pero que el México vecino vivía diariamente. Mientras tanto, a una corta distancia cultural, el joven Valentín Elizalde daba sus primeros pasos en la música, absorbiendo el polvo de los caminos y la melancolía de las historias del pueblo que se negaba a ser extra. Su mundo era de autenticidad cruda, donde las balas no eran de fogueo y los héroes no sonreían a la cámara, sino que morían por sus decisiones y por sus canciones. El escenario social era de una efervescencia ferviente, donde la música regional mexicana, en especial el corrido, servía como la verdadera crónica de un pueblo, narrando hazañas y tragedias con una honestidad que Hollywood jamás se atrevería a abrazar en su plenitud dramática. Y la voz de Valentín ya prometía ser el megáfono de toda esa efervescencia. El talento era bruto e innegable, pero la inocencia de la juventud ya estaba manchada por la comprensión de que, en esa tierra, la música era, inevitablemente, un arma. Órale, ese chico venía con todo. Wayne, incluso inmerso en su papel, cargaba el peso del tiempo y de los conflictos internos, la duda que corroe al héroe cuando percibe que su leyenda es más grande que su legado tangible. Él veía el cine como una forma de honrar un pasado idealizado, pero la fatiga en su mirada y la creciente dificultad para mantener la postura de cowboy indestructible revelaban la grieta en la armadura del mito. El set de filmación, con sus lonas y cámaras gigantes, parecía una prisión dorada, un refugio de la verdadera violencia que acechaba más allá de los lentes. Él, el hombre que transformó el desierto en su reino, estaba a punto de ver confrontada su visión de la frontera por alguien que no tenía opción más que vivir en ella, sin la red de seguridad de los estudios cinematográficos.
El punto de partida del conflicto no fue un duelo de revólveres, sino un choque de filosofía sobre el costo de ser una leyenda. Wayne, el arquetipo, contra Valentín, la autenticidad fatal. El joven, contratado en el set con algunos músicos locales para darle un toque regional a una escena de fiesta, cargaba consigo una guitarra vieja y la intensidad del futuro en su voz, representando el destino incontrolable. Wayne, el mentor renuente, sentía una familiaridad inquietante en el muchacho, la misma pasión, el mismo fuego, pero canalizado hacia un mundo donde el drama no terminaba con un corte y un aplauso, sino con el silencio helado y definitivo del luto. Este encuentro inminente, silencioso y cargado, sería el verdadero prólogo de la tragedia que se desataría décadas después. El incidente incitante ocurrió en la pausa para el almuerzo, un momento profano de descompresión donde la fantasía hollywoodense era suspendida temporalmente por el vapor de un comedor improvisado. Y Wayne, solitario en su mesa, observaba la efervescencia del equipo de extras. Fue la visión de Valentín, apartado, rasgueando en su guitarra una melodía compleja y melancólica, con una intensidad que parecía desproporcionada a su juventud, lo que lo forzó a interrumpir su rutina de estoicismo. El duque notó no solo la música, que era de una belleza bruta, sino la manera en que Valentín era observado por algunos hombres locales, una mirada que cargaba respeto, extrañamente, una advertencia silenciosa, como si el joven ya estuviera bailando en el borde de un precipicio. Wayne, movido por un impulso paternal o por la atracción del peligro real, se levantó pesadamente. El gigante de Hollywood cruzó la distancia que separaba su mesa de privilegio de la mesa de los extras, el silencio pesado de su llegada causando un giro perceptible en el ambiente, y el rasgueo de Valentín se detuvo abruptamente. La figura de Wayne, incluso fuera de escena, irradiaba la autoridad de su mito, y miró al joven no con condescendencia, sino con un interés cargado de presentimiento. Elogió la melodía, llamándola una música de hombre que sabe lo que es el desierto. Y el joven Valentín, inicialmente intimidado, respondió con una franqueza que perforó la fachada del actor, diciendo que no era el desierto lo que cantaba, sino el peligro que crecía allí. El tipo de peligro que no tiene guión, solo consecuencias. ¿Qué onda?, pensaría Wayne, la verdad dolía. Esa respuesta cínica y poética fue la ruptura del equilibrio, el momento en que la brutal realidad de Valentín confrontó directamente la idealización cinematográfica de Wayne. El actor, acostumbrado a discursos heroicos y finales felices, oyó al joven hablar sobre cómo el verdadero coraje no estaba en duelos escenificados, sino en despertarse todos los días en la frontera con una voz que se negaba a callar ante las amenazas. Wayne sintió el peso de las palabras de Valentín, la autenticidad cruda que les faltaba a sus propios héroes. El incidente no fue un evento físico, sino un choque de visiones de mundo, donde el ícono percibió la fragilidad de su propia leyenda ante la intensidad de la vida real que el joven músico representaba con una claridad cortante. El diálogo corto, pero intenso, selló el encuentro. Wayne intentó un consejo final, un cliché de hombre mayor sobre la moderación y la cautela en el camino de la vida, pero Valentín solo sonrió de una manera que parecía demasiado vieja para su rostro. Tomó un pequeño objeto que cargaba en el bolsillo, un pañuelo de seda desgastado, y se lo dio al joven, diciéndole: «Nunca lo olvides, muchacho. Un cowboy de verdad no retrocede. Acepta su destino, incluso cuando éste lo está esperando a la vuelta de la esquina». La frase, destinada a ser un aliento, sonó, en realidad, como una profecía sombría, un hito temporal que conectaría la leyenda forjada de Wayne con la tragedia real e inminente que Valentín cargaría consigo de allí en adelante, partiendo del set aquel día con un regalo y una maldición. Aguas, el destino estaba echado. Los años se volvieron décadas con la velocidad implacable del desierto barriendo el polvo. Y mientras John Wayne, ya luchando contra el tiempo y la enfermedad, veía su propia leyenda cimentada en la historia del cine, el joven Valentín Elizalde florecía como una flor de fuego en el escenario musical mexicano. Ya no era el extra, sino el gallo de oro, una voz que capturaba el alma de aquel territorio, cantando sobre el amor, la traición e, inevitablemente, sobre el mundo oscuro que sostenía la frontera. El éxito era estruendoso, pero cada acorde de su guitarra parecía cargar el peso de aquella antigua profecía de Wayne, un destino fatal que se acercaba con cada aumento en la venta de boletos y en la popularidad de sus corridos.
La vida de Valentín era una performance constante, en la cual la autenticidad significaba, paradójicamente, la inminencia de la muerte. Wayne, ya alejado de los sets, pasaba sus últimos años en melancólica reflexión, la imagen de aquel joven músico, con sus ojos intensos, resurgiendo en momentos inesperados, hojeaba guiones antiguos, dándose cuenta de cuán limpia y aséptica era la violencia que él había vendido al público. Un drama controlado, sin el olor real a pólvora, sin el miedo que vio en los ojos de Valentín. En una de sus últimas entrevistas, habló sobre la diferencia entre el mito del héroe y la realidad del hombre común, un eco de la conversación en la frontera, y la duda lo consumía. ¿Habría él, con su fama, animado al joven a abrazar un camino de excesos y exposición, simplemente por haber reconocido en él la autenticidad que Hollywood no podía pagar? Valentín, por su parte, sentía la presión aumentar con cada nuevo éxito. Sus canciones, especialmente los narcocorridos, se convirtieron en el termómetro de la realidad social, pero cruzaron la delgada línea entre la crónica y la provocación, y la tensión era palpable en cada escenario. Intentaba equilibrar la pasión por la música con el miedo inminente, negándose a retroceder, impulsado, tal vez, por aquella frase antigua sobre el cowboy que acepta su destino. En una escena de camerino, es captado por uno de sus músicos mirando fijamente el pañuelo de seda, el objeto simbólico dado por Wayne arrugado en su mano, un talismán que parecía recordarle la honra de no huir, pero que también lo maldecía a avanzar hacia la tragedia. La canción más polémica, A mis enemigos, lanzada en 2006, se convirtió en el micro cliffhanger de su vida, el punto de no retorno. La letra era una declaración de desafío, una canción de confrontación que muchos interpretaron como un ultimátum directo a ciertas facciones criminales, y el aire alrededor de Valentín se volvió pesado, preñado de amenazas veladas y miradas de vigilancia. Las transiciones entre los shows eran tensas, la alegría de la multitud contrastando con la sobriedad de su equipo de seguridad. Cantaba con una intensidad que parecía descargar todo su miedo, transformándolo en arte, pero en cada estrofa, la red en torno a él parecía cerrarse un poco más, y la poesía que lo elevó estaba ahora firmando su sentencia de muerte. ¡Qué cabrón! La fama tiene su precio. Mientras la leyenda de John Wayne era inmortalizada en estatuas y retrospectivas, un faro de una América que anhelaba la simplicidad moral, la leyenda de Valentín Elizalde era forjada en el fuego cruzado de la realidad, una figura ambigua que cantaba la gloria y el dolor de un pueblo oprimido y violento. El contraste entre el western de fantasía y el western real alcanzaba su cúspide. La muerte en la pantalla de Wayne era una performance. La muerte que aguardaba a Valentín era un evento irreversible, una tragedia griega en suelo mexicano. La fragilidad de Valentín, en cada nota, contrastaba con la invencibilidad falsa del cowboy de Wayne. En una microescena en su rancho, Wayne, tosiendo y visiblemente más débil, recibe la visita de un viejo amigo, y el diálogo se centra en el legado y el miedo a la irrelevancia. Confiesa haber envidiado, en cierto modo, el coraje de quien vivía la vida sin cortes de edición, sin la seguridad de un guión. Se pregunta si la mayor debilidad del héroe americano no era su propia inmortalidad forzada, la negativa a aceptar la tragedia como parte del ciclo. Su introspección era un reconocimiento tardío de que el verdadero héroe es aquel que arriesga todo, no por la gloria, sino por la autenticidad. Valentín, por su parte, estaba inmerso en una espiral de éxito y peligro. El objeto simbólico de Wayne, el pañuelo de seda siempre presente en sus viajes, doblado cuidadosamente en su funda de guitarra, un recordatorio físico del peso del destino que había abrazado. El pañuelo, antes un regalo, parecía ahora un sudario, un símbolo de una fatalidad compartida entre el hombre del mito y el hombre de la realidad. La ambigüedad de su situación era un infierno personal. Si dejaba de cantar lo que el pueblo quería oír, se traicionaría a sí mismo. Si continuaba, estaba acelerando la marcha hacia su propio final. La duda de Valentín no era sobre su talento, sino sobre su honor. Se veía a sí mismo como un cronista, un espejo de la realidad de su tiempo, y el miedo a la muerte era superado por el miedo a ser un cobarde que abandonó la narrativa de su pueblo. Esta lucha interna se simboliza en una microescena en el espejo, donde se mira fijamente, el maquillaje del escenario escondiendo el cansancio y el pavor, repitiéndose a sí mismo la frase de Wayne, ahora distorsionada en un mantra de fatalismo. Acepta tu destino. La fe de Wayne en la ficción del cowboy era,
Para Valentín, una fe en la tragedia inminente de su propia vida. La vigilancia se intensificó tras un show en Tijuana, donde un billete amenazante fue encontrado en su camerino. La caligrafía impersonal cargada de veneno. La nota mencionaba específicamente la audacia de sus letras y el hecho de haber cruzado la línea con el corrido que desafiaba al poder. El equipo de Valentín imploró por más cautela, por una pausa en la agenda, pero el cantante estaba en un estado de negación combativa. La adrenalina del escenario y el deseo de cumplir su misión narrativa hablaban más alto. Sentía el cerco, pero, como un héroe clásico, era incapaz de desviarse de su camino predestinado. En ese mismo periodo, en 1979, el mundo perdió a John Wayne. Su muerte fue monumental, pero solemne, un final de era digno de un mito, y la cobertura de los medios reforzaba su imagen de indestructible. Sin embargo, en una nota personal no publicada, Wayne había hecho una observación sobre cómo los verdaderos fuera de la ley de hoy ya no usaban caballos, sino micrófonos, y sus duelos se libraban con la verdad, reconociendo, en su último aliento, la validez de la lucha auténtica que había vislumbrado en Valentín Elizalde años antes. La gloria de Valentín continuó creciendo, pero su sombra también aumentó. En un rápido montaje de microescenas, vemos flashes de escenarios abarrotados, flashes de cámaras. Súbitamente, el vislumbre de carros oscuros y hombres en traje mirándolo fijamente de lejos. La juxtaposición es chocante. El éxtasis de la fama y el frío agarre de la paranoia. Estaba en la cima, el gallo de oro, pero la jaula dorada en que se encontraba se estaba transformando en una trampa cada vez más pequeña, y la autenticidad de su arte estaba cobrando un precio insostenible. Quiero saber tu opinión sobre este momento. Comenta qué harías tú en esa situación. La alternancia entre el pasado y el presente reforzaba el simbolismo. Wayne, el mito que vivió la ficción del peligro y murió en paz. Valentín, el hombre que cantó la realidad del peligro y estaba caminando hacia una muerte violenta. La vida de uno era un reflejo distorsionado de la vida del otro. El legado de Wayne era el de un cowboy que siempre vencía. El legado de Valentín estaba siendo escrito en versos cada vez más melancólicos y desafiantes, preparándolo para el final trágico que, en la cultura del corrido, es la única prueba final de autenticidad. Él era el poeta de las verdades prohibidas, y esa vocación le dio la fama, pero también cavó su sepultura. En una escena de grabación, la emoción de Valentín al cantar a mis enemigos es casi insoportable. Sus ojos están vidriosos, no de rabia, sino de aceptación fatal. Sabía que aquella canción era el pilar de su legado y el clavo en su ataúd. El micrófono, en ese momento, no era solo un instrumento, era un megáfono de su propia profecía autocumplida, un objeto de poder y peligro que sellaba su pacto con el destino. Las amenazas se volvieron más específicas, y la tensión era un personaje invisible en sus shows. En una microescena, Valentín recibe una llamada anónima, el silencio del otro lado de la línea hablando más alto que cualquier palabra. Cuelga, visiblemente afectado, y toma un trago de tequila para acallar el miedo. Era el héroe de su pueblo, pero era solo un hombre confrontando la maquinaria de la violencia que él había osado nombrar en sus canciones. El miedo era real, la duda era legítima, pero la honra de seguir cantando era innegociable. ¿A poco lo dejaría? Se acuerda de la imagen de Wayne, el símbolo del coraje inquebrantable, y usa ese recuerdo como un escudo psicológico. Si el mito americano podía sostener la fachada, él sostendría la realidad, por más amarga que fuera. El pañuelo de seda, el regalo de Wayne, era un ancla para ese coraje prestado, la conexión simbólica con un pasado idealizado que le daba fuerzas para enfrentar el presente brutal. Estaba reescribiendo el western, pero el final no sería feliz como en las películas del Duque. La última gira de 2006 se desarrollaba bajo un manto de fatalidad percibida. En cada ciudad, la multitud era mayor, el éxtasis más histérico, y la presencia de observadores discretos más ostensible. La alegría del público era el combustible de Valentín, pero también su distracción fatal. Se convirtió en una figura de tragedia moderna, aplaudido por miles, pero vigilado por pocos, su éxito medido por el aumento de las amenazas de muerte. La melancolía de sus canciones, antes una expresión de arte, se convertía en un presagio literal. El último show en Reynosa, Tamaulipas, el 24 de noviembre de 2006,
Comenzó como un triunfo y terminó como un preludio. El escenario estaba vibrando, la multitud en delirio, y Valentín estaba en la cúspide de su performance, la voz rasgando la noche. Cantó a mis enemigos con una ferocidad que no dejó dudas sobre su postura. Aquel corrido, en ese escenario, era su último desafío, el acto final de rebeldía que no podía ser deshecho. No estaba solo cantando una canción, estaba aceptando su destino profetizado. Al dejar el escenario aquella noche, bajo las luces cegadoras de la feria, parecía extrañamente sereno, como alguien que ha cumplido una misión y espera las consecuencias. El contraste entre la vibración del concierto y el silencio tenso en su camioneta de lujo, una Chevrolet Suburban negra, era ensordecedor. El chofer y su primo intercambiaban miradas nerviosas, pero Valentín, con el pañuelo de seda de Wayne apretado en su mano, parecía listo para lo que viniera. La imagen final del desarrollo. Valentín saluda a la multitud, la luz del escenario iluminando su rostro por última vez. La pantalla del cine se apaga, pero la vida real continúa rodando. El gallo de oro entra en el carro, y el sonido de la puerta al cerrarse es el sonido de una trampa cerrándose, marcando la transición fatal hacia la escalada dramática. El precio de la autenticidad, que John Wayne solo conoció en los guiones, estaba a punto de ser cobrado en la frontera de México. La noche en Reynosa, tras el éxito ensordecedor del show, comenzó a adquirir una tonalidad opresiva y fatal, y la Chevrolet Suburban negra que transportaba a Valentín Elizalde y su equipo se movía con una velocidad tensa, dejando el fervor de la presentación atrás y adentrándose en la oscuridad de la carretera que llevaría a su hotel. La sensación de urgencia era innegable, pues la performance final de A mis enemigos había sido interpretada no como arte, sino como una afrenta directa, y el aire estaba cargado de una presión emocional que superaba el cansancio normal de una gira. El silencio dentro del vehículo era roto solo por el motor y la respiración pesada, cada kilómetro pareciendo un paso irreversible en dirección al inevitable destino que el duque había, inadvertidamente, profetizado. El aumento progresivo del peso emocional se manifestaba en el nerviosismo visible de los acompañantes, que chequeaban los espejos retrovisores constantemente, conscientes de que la fama de Valentín lo había transformado en un blanco de altísimo valor simbólico. La injusticia de la situación era clamorosa. Un artista, cuya única herramienta era la voz y cuya única culpa era cantar la verdad que él veía, estaba siendo cazado por las mismas fuerzas que él describía en sus baladas. La urgencia de la situación forzaba una revelación interna en el propio Valentín, que, a pesar de la calma en la superficie, sentía el frío toque del destino, aceptando que su papel de cronista auténtico lo había llevado al límite moral y físico. Avanzando por la carretera que se alejaba de la ciudad y se adentraba en la oscuridad, la falta de seguridad adecuada para una estrella de ese calibre era un detalle concreto que gritaba la tragedia inminente. La presión emocional aumentaba a medida que el ambiente se volvía más aislado, y los faros del carro cortaban la noche de manera casi desesperada. En cada curva, la expectativa crecía para un momento culminante que no sería un encuentro de fans, sino el enfrentamiento final entre la poesía y la pólvora. Un acto de brutalidad que transformaría la leyenda del gallo de oro en un martirio, cerrando el ciclo del cowboy de verdad que acepta su destino. El contraste entre la vida cinematográfica de Wayne y la vida real de Valentín se intensificaba dramáticamente a cada metro recorrido. John Wayne siempre escapaba de la emboscada. Su guión garantizaba la victoria del héroe. Pero para Valentín, no había director o editor para salvar la escena. La creciente sensación de injusticia se basaba en el hecho de que el peligro que enfrentaba era real, motivado por fuerzas que no respetaban el arte o el talento, sino solo el poder. La sombra de la muerte planeaba, y el pañuelo de seda de Wayne, aún apretado en la mano de Valentín, era un patético vínculo entre el mito y la dura realidad de la frontera moderna. El carro, al acercarse a un tramo más desolado de la carretera, disminuyó la velocidad en un punto que parecía predeterminado, una señal de que la emboscada no era una coincidencia, sino una ejecución cuidadosamente planeada. El ritmo de la narrativa se contraía, el tiempo parecía estirarse en anticipación al horror. En cada segundo, la adrenalina se elevaba, y el espectador era forzado a confrontar el hecho de que la gloria de la autenticidad que Valentín buscó en sus canciones venía con la inevitabilidad de un final violento. Una lección moral sobre el costo de la verdad que John Wayne nunca necesitó pagar en sus películas. El chofer, en un instante de pánico,
Intentó acelerar al percibir el movimiento sospechoso de vehículos que se acercaban rápidamente, pero ya era demasiado tarde. Los carros sombríos interceptaron la Suburban, bloqueando cualquier vía de escape, y el silencio tenso dentro del coche se rompió con la aceptación fatal de Valentín. La expectativa construida en los últimos años, desde aquel encuentro con Wayne, culminaba en ese momento, transformando la carretera en un escenario para el acto final de la tragedia, donde el cantante encontraría, de forma brutal, la poesía sombría que él mismo había ayudado a eternizar en sus versos. El clímax se precipitó en la oscuridad de la madrugada del 25 de noviembre de 2006, cuando la emboscada se materializó en un estruendo de disparos de alta potencia que perforaron la carrocería de la Chevrolet Suburban, transformando el vehículo de lujo en una mortaja de metal retorcido. Este fue el gran gesto simbólico, el momento en que la ficción del western de John Wayne fue sustituida por la brutal realidad del narcocorrido, y la voz de Valentín Elizalde, que había cantado la gloria y el peligro, fue silenciada por aquellos que temían la verdad de su poesía. La escena central estaba cargada de tensión, no solo por la violencia física, sino por la terrible concreción de la profecía, donde el cowboy que acepta su destino encontró su fin de manera innegablemente trágica. El tiroteo fue una explosión de furia y precisión, durando el tiempo exacto para garantizar que no hubiera sobrevivientes ilesos, y Valentín, sentado en el asiento trasero, fue alcanzado por decenas de proyectiles, el cuerpo del poeta convirtiéndose en el último escenario para la violencia que él describía. Este fue el momento de gran giro, el payoff emocional negativo que, paradójicamente, completó el arco narrativo de su autenticidad. No murió en paz, ni en la comodidad de su cama como Wayne, sino en la carretera, de forma pública y brutal, una prueba inolvidable de que la línea entre la leyenda y la realidad en la frontera era escrita con sangre. En medio del caos y el olor a pólvora, hubo el vislumbre del pañuelo de seda, el objeto simbólico dado por Wayne décadas antes, resbalando de la mano inerte de Valentín, manchado e irreconocible. Este detalle visual conectaba el inicio de la narrativa con su brutal final, sirviendo como la prueba final de que el consejo de Wayne, sobre no retroceder y aceptar el destino, se había convertido en una maldición autocumplida para el joven músico. El clímax no era sobre quien ganaba el duelo, sino sobre el destino que inevitablemente alcanzaba al héroe trágico que osaba vivir la verdad en un mundo que prefería la fantasía controlada. No manches, qué fuerte. El silencio que siguió al tiroteo fue más ensordecedor que el ruido de los disparos, un vacío de sonido en la oscuridad que marcaba el fin de una era de autenticidad en la música regional mexicana, y el triunfo sombrío de la violencia. Los asesinos huyeron, dejando atrás el cuerpo de Valentín y el peso de un legado que sería eternamente moldeado por aquella noche. El clímax fue inolvidable y emocionalmente devastador, pues consolidó a Valentín Elizalde no solo como un cantante, sino como un mártir de la verdad, la prueba viviente de que el nuevo viejo oeste tenía un costo de vida infinitamente mayor que el cobrado en las películas de Hollywood. Las consecuencias directas del clímax fueron inmediatas y brutales. La noticia del asesinato de Valentín Elizalde recorrió México y las comunidades latinas en Estados Unidos como una ola de choque, transformándolo instantáneamente de un artista popular en una figura legendaria e intocable, el mártir máximo de la autenticidad que se negó a callar su voz. Su muerte violenta alteró el ambiente musical, inyectando un tono de melancolía y fatalismo en los corridos, y la comprensión del tema central, el costo de la verdad, fue grabada a fuego en la conciencia popular. Su destino trágico fue el contraste final y definitivo con la muerte solemne y relativamente tranquila de John Wayne, cimentando el concepto de que el western real no ofrece finales heroicos, sino consecuencias amargas y dolorosas. La alteración más profunda se dio en el propio legado de Valentín, que fue recontextualizado por su muerte brutal. La leyenda del Gallo de Oro se hizo más grande que la música que cantó, y la escena de la emboscada, marcada por la presencia del objeto simbólico de John Wayne, dio a su historia un significado de reflexión sobre el precio del coraje y la honestidad en un mundo de fuerzas sombrías. El cierre emocional de la narrativa es de profundo pesar, pero también de reconocimiento. La humanidad de Valentín residía en su negativa a retroceder, aun sabiendo que el destino, anticipado por el consejo del viejo cowboy de Hollywood, lo estaba esperando, probando que su vida fue, de hecho, un cuento épico, aunque trágico. El pañuelo de seda, supuestamente recuperado en la escena del crimen,
Sirvió como la última conexión física entre los dos mundos y los dos hombres. Si para Wayne la pieza era un símbolo de un código de honor idealizado, para Elizalde se convirtió en el emblema de su última y fatídica decisión de no traicionar a su pueblo y a su arte. Su muerte, ocurrida en el auge de su carrera, garantizó que jamás sería olvidado, ofreciendo un cierre que, a pesar de violento, era de un significado inmenso. Él vivió y murió de acuerdo con el código del cowboy de verdad, transformándose en un fantasma que acecha la frontera, la personificación de la poesía que se negaba a doblegarse. Así, la leyenda de John Wayne, el cowboy de celuloide que siempre regresaba a casa, encuentra su antítesis fatal en la historia de Valentín Elizalde, el poeta auténtico que osó vivir y cantar el viejo oeste que Hollywood siempre se negó a filmar en su verdadera e impiedosa complejidad. La escenificación del mito chocó con la brutalidad de la realidad, y al final, la autenticidad venció, pero el costo fue la vida misma. El Gallo de Oro se volvió inmortal justamente porque no se esquivó del destino, cumpliendo la profecía de Wayne y probando que el legado verdadero es forjado no en la invulnerabilidad de la ficción, sino en el coraje de abrazar la propia fragilidad mortal. La historia de ellos, unidas por un breve y fatídico encuentro y un pañuelo de seda olvidado, nos fuerza a una reflexión incómoda. ¿Qué es más valioso, la fantasía reconfortante del héroe que siempre vence, o la poesía dolorosa del hombre que muere por aquello en lo que cree? El mito de Wayne nos dio escapismo. El martirio de Elizalde nos dio la verdad. Y si el precio de la autenticidad es la tragedia inevitable, ¿quién, hoy, estaría dispuesto a pagarlo? Y en tu opinión, ¿qué revela esto sobre el carácter y las decisiones difíciles? Deja tu comentario.